Bueno, les doy la bienvenida a la segunda sesión de las actividades libres que hace la Universidad de Santiago a través de nuestro departamento, la Unidad de Vocación Artística de la USACH. Ya, en este caso me tocó a mí todo el mes de enero, ¿cierto? Con este curso que tiene que ver con la experimentación con el barro, con la cerámica. La clase pasada hicimos un taller de la técnica de la esfera, que es la más básica, y hoy día vamos a conocer la segunda, que es la técnica de la placa, una también muy básica, pero sin embargo, ¿cierto? A pesar de que se puede ver muy simple, tiene unas posibilidades tremendas de construcción. Entonces les quiero partir el taller mostrándoles más o menos las posibilidades que tiene esta técnica, ¿ya? Voy a compartir acá la pantalla. Entonces, básicamente, la técnica de la placa es, ¿cierto? Trabajar con la masa estirada. ¿Ya? Para eso también los materiales necesarios, dentro de ellos había un uslero o un vaso liso, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Las posibilidades de esta técnica, siempre yo parto, ¿cierto?, mostrando lo precolombino, ya que fue lo primero, ¿cierto?, que estas culturas descubrieron este material. ¿Ya? Y acá tenemos una placa del estilo de las culturas limarí del sur de Chile, o sea, del norte, perdón, y donde básicamente se utilizaron placas para hacer símbolos, para hacer ciertos motivos de lenguaje, etc. También se utilizó mucho esta técnica para hacer máscaras. ¿Ya? Se sabe que las máscaras en las culturas precolombinas eran un símbolo muy importante, ¿cierto? Que tenía que ver mucho con la religiosidad, con la cosmovisión, con el inframundo, ¿cierto? Etcétera. Se utilizaban en rituales funerarios o para alabar, ¿cierto? A sus dioses, etcétera. También en los alumnos de la universidad en el taller de cerámica, con ellos hemos experimentado harto con esta técnica, y por ejemplo acá está uno de los procesos que hicimos, una instalación artística a base de cilindros hechos con placa, donde improntamos, o sea, grabamos en las placas muchos elementos de la naturaleza. Fue una producción bien grande, la cual después pintamos y la instalamos en la exposición que se hace anualmente de los cursos culturales artísticos de la universidad. También experimentamos haciendo máscaras. ¿Ya? Eso fue un trabajo bien bonito porque se puede hacer una máscara de yeso, ¿cierto? Y luego podemos hacer una serie de esta misma máscara con el material de la arcilla. Otra posibilidad de las placas, ¿cierto?, es hacer alguna estructura en serie. ¿Ya? Acá este alumno se desafió con este ejercicio, hizo una repetición de una pieza, la cual tenía cierta referencia a engranajes. ¿Ya? Y dentro también de la otra posibilidad de la cerámica, que fuera de lo que es utilitaria, está la cerámica ya más contemporánea, donde se usa, ¿cierto?, el material como un lenguaje ya más instalativo, ¿cierto? En este caso, este artista trabaja con la placa haciendo referencia a elementos marinos, corales, algas. También se usa mucho como para hacer bloques y formar una especie de, ¿cierto?, en este caso, cilindro de textura. Aquí vemos una repetición de textura en placa. Bueno, esas son algunas, ¿cierto?, de las posibilidades que tiene la cerámica en cuanto al ejercicio de placa. Vamos a ir viendo ahora, ¿cierto?, cómo se realiza y
la invitación siempre es experimentar, ¿cierto? Estos son pequeños tips que yo les voy a dar para empezar el trabajo de modelado cerámica, pero siempre ustedes pueden ir experimentando, combinando distintas técnicas, atreviéndose a jugar con este material. Entonces voy a correr un poquito acá la pantalla para que puedan ver la mesa. Ahí se ve bien. Ya, entonces, tengo acá una arcilla que es la que yo encontré en el supermercado. Generalmente nosotros, obviamente en el taller trabajamos con cerámica, ¿cierto?, más industrializada. Voy a volver a repetir lo que dije en la semana pasada, que es la diferencia entre el barro o la cerámica. Siempre tendemos a confundirnos. El barro y la arcilla es lo mismo, ¿cierto? Pero una vez que este barro o esta arcilla está quemada, va a este horno o quema artesanal, ¿cierto? Sobre los 1000 grados, 900 en algunas arcillas, recién ahí se convierte en cerámica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya vemos un elemento terminado, que ya fue el fuego, hablamos de cerámica, que es este barro, digamos, ¿cierto?, que nunca más va a volver a ser barro, va a quedar como una pieza intacta durante siglos. Por eso, ¿cierto?, sabemos mucho de las culturas precolombinas por su cerámica, ¿cierto?, porque dejaron ahí mucho de su vivencia, de su vida, ¿cierto?, su forma de vida. Entonces, vamos a partir a lo que se llama amasando la cerámica. ¿Ya? En este caso, como también el tiempo es poquito, ¿cierto? Yo ya tenía más o menos amasada esta cerámica. ¿Qué nos permite el amasado? Nos permite eliminar las burbujas que puedan quedar dentro de la masa y también nos permite ir quitándole la humedad en exceso que pueda tener nuestra arcilla. Es muy importante que la arcilla no esté tan húmeda porque no la vamos a poder tomar, no la vamos a poder empezar a modelar. ¿Ya? Entonces hay que ir quitándole ese exceso de agua. ¿Cómo lo podemos hacer? Abajo podemos poner un paño, un género, y podemos ir aplastándola con nuestras manos. ¿Ya? Lo otro que resulta muy bien es amasarla sobre una madera que no tenga ninguna superficie esmaltada, ¿cierto? O algún barniz, porque la idea es que la madera absorba esa humedad. También sobre una placa de yeso y así, etcétera, ¿cierto? Los ceramistas van utilizando elementos más, ¿cierto?, más específicos para eso. Como este es un taller de iniciación donde todos pueden participar, la idea, ¿cierto?, es que con lo que tengamos en la casa, salvo la arcilla, podamos ir haciendo algún elemento de cerámica. Entonces vamos a ir aplastando, al igual que la semana anterior, ¿cierto? Esto siempre se hace para cualquier elemento que queramos hacer en cerámica. ¿Ya? Vamos aplastando, aplastando, y cuando ya no se me pega mucho mi cerámica en los dedos, en las manos, ya ahí puedo entrar más en confianza y poder ya empezar a trabajar. ¿Ya? Para esta técnica es súper importante un paño de cocina o un género, ¿ya? Porque cuando vayamos aplastando las cerámicas tiende a pegarse en el uslero o en el vaso que vamos a usar para poder aplastar. ¿Ya? Yo en este caso tengo un palito, que es un palito bien grueso, parecido a un uslero. Puede servir un palo escoba, puede servir un vaso, una caña en este caso de textura lisa. ¿Ya? ¿Por qué es importante que sea liso? Porque no queremos que nada quede todavía muy registrado en la cerámica. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplastar un poco la cerámica con nuestra mano. Ahí. Vamos a ver aquí. Déjenme ver una cosita.
Vamos a aplastar entonces. Y una vez que ya tenga más o menos bien aplastadita, no hasta el fondo, obviamente, ¿cierto? Voy a poner un paño sobre mi cerámica y voy a ir aplastando con el uslero, o un palito, un palo de escoba, lo que tenga, ¿cierto? O un vaso. Sirve súper, ¿cierto? El vaso, yo también he tenido que, en este periodo, empezar a experimentar mucho con los elementos que tengo en casa para poder, ¿cierto?, llegar a un resultado adecuado en la cerámica. Voy aplastando en distintas direcciones. Es como cuando, no sé si hay alguno que ha experimentado con masas de pan, ha hecho empanada o algo así, ¿cierto? Básicamente es lo mismo, vamos aplastando, 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 tratando de que, ¿cierto?, no se me aplaste más de un lado que de otro, tratando de que toda la masa vaya teniendo el mismo grosor. ¿Ya? Entonces, si ya lo hice por un lado, lo puedo dar vuelta y puedo, ¿cierto?, ir aplastando en la otra dirección. Ahí. Y así voy dando vuelta, dando vuelta. Ahora, importante que tengamos la delicadeza de aplastar hasta cierta medida. De nuevo vuelvo a reiterar de que para mí la medida como más fácil de poder manipular es el grosor de un dedo. ¿Ya? No muy gruesa, ni tan si es muy delgada se va a romper. Si es muy gruesa, después nos va a costar demasiado manipularla porque va a pesar mucho. ¿Ya? Entonces voy revisando que toda mi orilla, ¿cierto?, mi centro esté más o menos en ese mismo grosor. Sigo aplastando. ¿Ya? Ay. Si alguien va teniendo alguna duda, algún comentario, me va diciendo, porque igual es medio extraño estar hablando todo el tiempo. Pero... Eso, Miriam, yo quería decir algo. Primero, disculparme que estaba en una reunión y recién me desocupé, entonces disculpa el atraso. Sí. Y también decirle a Roberto, que es alumno mío, me parece que Roberto es del curso de guitarra, que nos pidió la grabación del curso anterior. Ah, ya. Vamos a subir al YouTube, pero hubo un problema ahí que se le olvidó a la persona que lo iba a hacer, así es que ahora se lo recordé para que Ya, sepa buenísimo. Roberto que va a estar disponible y lo vamos a compartir también la grabación del primer taller. Así es Sí. que eso es, y agradecerte, Miriam, de que tan bonito taller. Yo lamento la poca convocatoria que hemos tenido, bueno, los chicos están cerrando semestre y todo eso, yo entiendo. Sí, ¿ya? no, se entiende, se entiende. Pero bueno, nos va a quedar un registro que por lo menos vamos a poder compartir con otras Sí, personas. Así es eso es que importante. gracias, Miriam. Va a estar grabado por si alguien más quiere participar, quiere hacerlo en su casa después. Varios profes preguntaron, pero estaban incluso con clase, entonces era difícil también hacerlo. Así es que yo creo que por lo menos va a ser bonito compartir el trabajo que estás haciendo. Y Muchas aprovechar gracias, de que tú me dices que hay alumnos también de tus cursos, de otros cursos, invitarlos a que, bueno, este es un pequeño tips, un pequeño, cierto, mini taller de cerámica, pero también esto se ve en profundidad, con mucho más tiempo, calma, ¿cierto? En el mismo taller de cerámica que yo imparto en la universidad. Así que también invitarlos a que si quieren, si les gustó, ¿cierto?, pueden tomar después, si tienen disponibilidad, pueden tomar el curso. ¿Ya? Entonces, tenemos la placa lista. ¿Ya? Lo ideal es que, como les hablaba yo, es controlar la humedad, porque así, por ejemplo, ven, yo puedo levantar la placa, dar la vuelta y no se rompe. ¿Ya? Si tiene mucha agua, esto es demasiado flexible y se va a romper. Entonces,
también es un poquito complicado hacerlo así porque yo no lo estoy viendo, no estoy viendo su material, no sé si su arcilla está igual o no, ¿cierto? Pero la recomendación es que si está demasiado húmeda, sigan en el proceso de amasado antes, hasta que esté, ¿cierto?, en un estado donde yo pueda manipularla y no se me peguen las manos, ya no se me peguen las herramientas. ¿Ya? Eso me da como un indicio de que la cerámica está muy, muy húmeda. ¿Ya? Entonces, puedo volver a repasarla arriba. Importante que el pañito sea liso porque si no queda todo marcado. Si queda muy marcado, yo igual le puedo pasar de nuevo la herramienta y así me puedo asegurar de que quede bien liso. ¿Ya? Aquí viene como la magia en el fondo de esta técnica, que es el proceso ya más compositivo de todo lo que es cerámica, porque ahora me puedo ayudar con la regla o con el cuchillo y puedo ir cortando la cerámica de la forma que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, los lados, yo lo voy cortando, en este caso lo voy a cortar solo para sacar ese exceso un poco, porque lo bonito viene ahora. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo ahora con esta placa para que no esté tan lisa, ¿cierto? Para que tenga algún motivo o algún diseño. Les mostraba en la presentación de que con los alumnos de la USACH, los semestres cuando estábamos ahí, digamos, experimentamos mucho con elementos de la naturaleza. ¿Ya? Yo puedo grabar, puedo improntar o puedo, digamos, aplastar estas hojas, en este caso, en mi cerámica, y es muy bonito cómo va quedando el registro de todo este esqueleto, de esta hoja. ¿Ya? Les voy a hacer una prueba para que ustedes después lo puedan experimentar. Yo siempre recomiendo que lo hagamos por el lado donde se notan más las líneas de la hoja en este caso, ¿ya? Por detrás. Entonces la voy aplastando, siempre muy delicado, muy suave, puedo pasarlo varias veces con una pequeña presión, no muy, muy fuerte porque si no voy a aplastar demasiado hacia abajo. ¿Ya? Y se van a ir dando cuenta de que va bajando solito, ¿ya? Y al momento de retirar voy viendo que todo va quedando en mi cerámica. ¿Ya? No sé si se logra ver ahí cómo la hoja queda completamente grabada en la placa de cerámica. Y así con un montón de otras cosas, así uno puede ir jugando. ¿Ya? Yo aquí saqué varias hojitas de mi jardín para ir haciendo el diseño de mi placa. ¿Ya? Puede ser elementos de la naturaleza, pueden ser elementos que yo encuentre en mi casa, cualquier cosa. Como la cerámica es tan blanda, cualquier cosa que yo ponga en ella, ¿cierto? Aplaste en ella, va a quedar registrada. Entonces, eso es muy bonito también de esta técnica, que, ¿cierto? Yo pueda ir mirando cómo va, ¿cierto?, quedando el registro de los elementos que yo voy poniendo en la placa. ¿Se fijan? Así como, por ejemplo, no sé, pedazos de tela, encaje, cualquier cosa que yo tenga que tenga una textura, puedo ir poniendo en ella y aplastando. Siempre cuando yo pongo cosas ¿cierto?, en horizontal, me ayudo con el rodillo o con el vaso, ¿ya? Y puedo ir improntando todo este registro que quiero. ¿Ven? Ahí por lo menos quedó en la placa ya la hoja, ¿cierto?, la tela,
Y así yo puedo ir jugando con distintos elementos. Si no me gusta, puedo volver a borrarlo. ¿Ya? ¿De qué forma? Puedo volver a pasar el rodillo, ¿ya? Y se me va a ir borrando. También puedo ayudarme de una herramienta, un cuchillo, en este caso, ya que me imagino que la mayoría no tiene estecas en su casa. Las estecas son estas, que son las típicas para trabajar cerámica. Hay de madera, hay de plástico, también hay de acero, ¿ya? Pero en este caso los utensilios de cocina sirven perfecto para trabajar la cerámica, así que no es necesario ser muy profesional para poder hacerlo. Tener herramientas muy profesionales, ¿ven? Ahí voy pasándolo con cuidado y se va borrando todo lo que yo hice inicialmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo, por ejemplo, jugar con un elemento en relieve. Lo que acabamos de hacer es bajo relieve, o sea que se impronta hacia abajo en la cerámica. También puedo hacer un sobre relieve en mi placa. Puedo jugar con un pedacito de cerámica aparte. Puedo hacer la forma que yo quiera. En este caso voy a hacer un cilindro, una tirita. ¿Ya? Y lo que puedo hacer es ir poniéndola sobre, ¿ya? Y también puedo ir jugando con esa posibilidad de que puedo ir tanto haciendo el diseño hacia arriba como hacia abajo, ¿ya? Ahora, cuando yo hago diseño sobre relieve, como este, es necesario asegurarme de que quede pegado a la placa, porque si ahora yo lo levanto, se va a desprender, y no queremos que se desprenda, sobre todo después cuando empieza el proceso de secado. Si no está pegado, se va a desprender. ¿Ya? ¿Cómo yo lo puedo pegar? En la cerámica no necesita ningún pegamento industrial, ningún pegamento, ¿cierto?, extraño, sino que simplemente es la misma cerámica. Se hace lo que nosotros llamamos barbotina. ¿Qué es esto? La barbotina no tiene ninguna otra ciencia que agua con un poco de la misma cerámica. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Muy simple, pongo un poquito de agua en un bol, en un pote, ¿ya? Y voy poniendo pequeños pedacitos de cerámica dentro del agua y voy revolviendo. Como es barro todavía, ¿cierto? Se va a diluir y tiene que tener más o menos esta consistencia, ¿cierto? Como medio pegote. Se llama barbotina. Y la barbotina sirve para pegar todo lo que yo quiero en cerámica. Entonces, una vez que ya la tengo lista, la barbotina, voy a poder pegar mi pieza. ¿Ya? Entonces, voy a volver a repetir. La barbotina también sirve mucho para reparar grietas o cosas así que de repente van apareciendo en el proceso de la construcción de la cerámica. Me sirve para ir reparando esas cosas. También me sirve para ir, por ejemplo, miren, acá, como esto ya está un poquito seco, empezó a agrietarse. También me sirve para eso. O sea, yo le pongo un poquito de barbotina y con una herramienta puedo ir distribuyéndola en esta tirita para ir agregándole, ¿cierto?, un poco de agua, pero en este caso ya como se pone un poquito viscosa, y eso hace que se pegue, que se adhiera. Ahí. Ya, entonces, para poder pegar, eso sí es importante, yo veo bien, sitúo acá donde quiero pegar, y tengo que hacer una pequeña incisión donde yo quiero pegar. Vamos a pegar acá. Entonces,
con el cuchillo, con una punta de un lápiz, voy haciendo una incisión. Esto va a permitir que la barbotina entre a la pieza y no quede simplemente superpuesta. Es lo mismo cuando un maestro pega la cerámica del piso en otra casa. Si se fijan las palmetas de cerámica, de esas industriales de piso, al otro lado vienen con una serie de líneas, ¿ya? Y eso justamente para que se adhiera bien con el becrón, que es el que pega, ¿cierto?, al piso. Acá es lo mismo. Entonces hacemos esa incisión, ponemos un poquito de barbotina, solo un poco, tampoco en exceso, porque recordemos que no queremos agregarle mucha agua. Y a lo que quiero pegar también, le voy a hacer unas pequeñas líneas. Ahí. ¿Ya? Y ahora voy poniéndola donde quiero y cómo quiero que vaya. Haciéndole una pequeña presión para que se vaya juntando todo. Ahí se me abrió un poquito. Voy a preparar con un poco de barbotina. Entonces ahí la idea es que cada uno puede ir jugando, puede ir experimentando con todos estos tips que tiene la técnica de la placa. Ahora, yo puedo dejar la placa tal cual, ¿cierto? Así plana. La puedo cortar los bordes, ya la puedo dejar como un elemento escultórico, decorativo. También puedo transformar esto en un plato, en una bandeja, ¿cierto? O también puedo curvarlo, puedo hacerlo cóncavo. Ya, por ejemplo, mi cerámica ya perdió un poquito más de agua, entonces ahora yo la puedo tomar. Voy a correr aquí un poquito. ¿Ven? ¿Qué puedo hacer yo? La puedo curvar de a poco, despacio, porque si bien la cerámica es elástica, también hay que tener cuidado porque se puede agrietar. Y la puedo ir curvando. Ahí. De a poco. Y si quiero cerrarla, por ejemplo, si quiero que esté ahí cerrada, lo que hago es, fíjense la consistencia que ya tiene, y ya perdió humedad, entonces ya la puedo dejar ahí y no se vuelve, ¿cierto? No se desvanece ni nada, o sea, mantiene la forma que yo quiero que tenga. Siempre hay que tratarla con cuidado, eso sí, porque el barro puede ser un material muy despreciado para algunos, o sea, ¿cierto? Pero es muy delicado, hay que trabajarlo con mucho cariño. Entonces, si yo quiero pegarla acá, lo que hago es lo mismo. Pongo una incisión en toda la parte donde quiero pegar, ojalá en zigzag, así hacia ambos lados. Pongo la cerámica, perdón, pongo la barbotina, que es esta mezcla de cerámica con agua, más diluida. Acá también hago la incisión. Y la junto haciendo una pequeña presión. Siempre, para evitar que se vaya aplastando, tengo que tomarlo con la mano, ¿cierto? Y así.
Vamos a recordar, como la semana pasada, algunos tuvieron, otros no, que la cerámica a medida que se va secando va perdiendo, ¿cierto? Va perdiendo la humedad y tiende a ir agrietándose. Para evitar eso podemos humedecer nuestros dedos en agua e ir aplicándole un poco, solo un poco de agua. O en este caso, como ya tenemos la barbotina lista, también nos sirve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo como al curvé esta placa, se tendió a agrietar ahí, ¿cierto? Por la acción de la curva. Entonces, lo que puedo hacer es ponerle un poquito de barbotina y con la herramienta empezar a tapar toda aquella grieta que va quedando. Ahora, yo si tengo elementos como estos, por ejemplo, que son más duros, en esta etapa igual podría empezar a improntar y empezar a hacer algún diseño en mi cerámica. Pero si tengo, por ejemplo, ya elementos más blandos, como una hoja, una tela encaje, ¿cierto? Es más difícil porque sí o sí se necesita, ¿cierto?, de una presión más uniforme, entonces es más difícil pasar el rodillo, el uslero, ¿cierto?, para poder dejar improntada el registro. Entonces, siempre se recomienda que cuando esté en plano, yo ponga todo ese diseño y si quiero curvarlo o hacerle alguna otra forma, lo haga posteriormente a eso. Lo que es sobre relieve como esto también lo podría hacer en esta etapa, ¿ya? Porque la cerámica me lo permite. Entonces vamos tapándole las grietas. Miriam, una pregunta. ¿Esa grieta que tú estás tapando ahora con la barbotina, se dice? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, después, esto también va a cocción, igual se tiene que cocerla Sí. o quemar, como le dices tú. Sí, lo que pasa es que... Pero ahí la grieta pudiese ser que, porque uno como está tapándola superficialmente, pero pudiese ser que se parte con... después. Mira, tú evitas que se parta haciendo lo siguiente, porque, bueno, una de las cosas que resulta mucho es justamente usar la barbotina, porque le estás agregando barro, no simplemente agua. Entonces, al igual que cuando uno va a pegar una pieza de cerámica, también para reparar una grieta tienes que hacerle una pequeña incisión, como abrirla un poquito, ¿ya? Claro. Y de ahí poner la barbotina. Como la barbotina tiene barro también, entonces eso va a permitir que ingrese y no simplemente esté como por encima la humedad. ¿Ya? Entonces, y lo otro es siempre hacerle una pequeña presión, así no mucho, porque si no en este caso se me hunde la pieza, ¿cierto? Pero de esa forma tú evitas que después vuelva a aparecer la grieta. ¿Ya? Ahora, para evitar la grieta, siempre es recomendable, como te decía antes, tener agua, o sea, ir humedeciéndola de a poco, que la pieza no se seque de un día para otro, que uno siempre la guarde en una bolsa de plástico y se vaya secando paulatinamente. Si se seca muy de golpe, lo más probable es que o la grieta que tapé o cualquier otra aparezca nuevamente. Lo mismo cuando al principio yo les digo que tienen que amasar la cerámica. Hay varias formas de amasar, yo no me quise detener en eso porque la idea es como que vayamos conociendo las técnicas básicas, ¿cierto? Pero también una de las cosas que impide las grietas es el amasado. Eso es súper importante, porque ahora estiramos la cerámica, pero a veces cuando tenemos un bloque muy compacto, pueden quedar burbujas de aire dentro sin que nosotros la veamos. Y cuando esto va al horno, y como cierto está expuesta a mucho calor, esa burbuja de aire quiere salir por algún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se agrieta o se rompe todo lo que ya hemos hecho. Entonces, para evitar eso, es muy importante amasar primero y el proceso cuando vamos construyendo, tapar bien las grietas,
agregarle un poquito de agua, ir secándolo paulatinamente. Y si tengo la posibilidad de quemar mi pieza para que se transforme en cerámica, tener cuidado de que esté bien seca, muy, muy seca cuando yo vaya a ese horno. Jaime pregunta también, dice, ¿cómo se hace para que la impronta no se pierda cuando uno comienza a curvar la placa? Ya, tienes que tratar de hacerla cuando no está tan húmeda la cerámica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo acá, este es el ejercicio anterior, que yo ya lo tengo un poquito más seco. No está seco por completo, ¿ya? Pero ya, miren, ya le hago una presión y no cambia su forma. Entonces, en esta etapa, yo a lo mejor podría ya hacer una impronta de un material, no sé, vamos a ver aquí si tengo un registro de una herramienta, ¿ya? En esta etapa yo puedo hacer diseño, puedo hacer una impronta y evito que ya se me vaya a curvar. O la misma placa, ¿cierto? La placa, en este caso la cerámica está súper húmeda, ¿ya? Entonces cuando yo la manipulo con mis mismas manos voy eventualmente borrando ciertas cosas que hice o se me va moviendo la cerámica para distintas partes y es más difícil manipularla. Entonces, también la recomendación en ese caso es dejar la placa estirada, dejar que se seque un poco y ahí empezar a poner las improntas de materiales blandos si tú quieres, como las hojas. Y al momento de curvar, chorrearle con un poco de agua para evitar que se vaya agrietando mucho. Eso podría decir como para que pudieses hacerlo y probar. ¿Mm? Entonces, tenemos acá nuestro cilindro en este caso, también lo puedo volver a deshacer, como todavía está tan húmeda, ¿cierto? Si no me gustó, lo quiero dejar plano de nuevo, lo puedo volver a abrir, ya no hay problema. En este caso, miren, como ya lo he manipulado tanto, ¿cierto? Ya cedió. También es súper bonito el registro que va quedando desde cuando la cerámica el barro se va partiendo, es como una corteza de árbol. Todo el proceso es tan bello, las texturas que van tomando a la medida en que Esto, tú vas manipulándolo, es maravilloso. eso es súper bonito y es muy, como poder transmitir eso porque simplemente es como invitarlo a que lo hagan, invitar a que, miren, este barro lo venden en el súper, en la librería, en cualquier parte lo encuentran y se van a ir dando cuenta y como que uno se va enamorando un poco de todo el proceso que tiene la cerámica, porque mientras está muy barro, también, ¿cierto? Tiene una sensación muy distinta, después ya cuando uno la puede manipular está más seca, van apareciendo más cosas. Así que la invitación siempre es a jugar, a atreverse, a hacerlo, a descubrir la cerámica. ¿Ya? Simplemente es un material, así como la pintura, como el grabado, ¿cierto? Como la escultura. La cerámica es un material para yo empezar a crear, nada más que eso. ¿Ya? Y estos cursitos, estas clases de libre participación son un poco para eso, para que ustedes vayan como teniendo esos pequeños tips, esos pequeños consejos para empezar a animarse a hacer algún elemento en cerámica. No sé si alguien pudo trabajar, no sé cuántos hay, no veo mucho cuántos hay, si alguno está haciendo algo que pueda mostrar o si tiene alguna otra duda. Yo no pude hacer nada porque llegué atrasada, pero no traje el material. Pero está muy interesante y lo que yo te compartía es que vamos a grabar, estas grabaciones las vamos a subir para que, o sea, de verdad se ve súper, yo lo miro y digo, es muy fácil, igual me da susto porque yo como que todas las cosas artísticas manuales me frustran un poco. Entonces, me da susto porque se te ve tan fácil todo como lo manipulas, que lo das vuelta, que
Sí, Pero mira, creo que es súper bonito el desafío de comprarse una cerámica y el barro, que tú decías que es un material que tan como desecho que uno mira, pero exacto. se vuelve... Bueno, Roberto, súper. A ver, Roberto pudo hacer algo, parece ahí. ¿Ah? Muéstralo. ¿Viste? Mira, buenísimo. Bacán. Muy bueno. A ver, qué lindo. Aquí como que quise representar un eclipse y le marqué hoja, Qué bueno. ¿Y se te marcaron bien las Bueno, hojitas? más o menos, Más o más o menos. menos. Es falta que de práctica. repente te falta un poco como aplastarlo un poco más con el vaso, con el rodillo, no sé con qué lo estás haciendo. Ah, ya, Aplastarlo un poquito y más. con un vaso. Ahí sí. Ojo que trata, mira, vi que tu vaso estaba un poquito sucio con restos de cerámica. Sí, Trata siempre de irlo limpiando, porque si no ese resto de cerámica se va pegando en lo que yo ya estoy haciendo. ¿Ah? Y ah, ya. siempre, lo otro que te puede servir para que no se vaya pegando es poner la, voy a correr de nuevo, poner la hoja y volver a poner el mantel encima. Así no se te va a pegar la cerámica en el vaso, en ese caso. ¿Ya? Bien, aplastarlo bien y de ahí sacarlo y sacar la hoja. Eso te puede ayudar harto para que no se vaya pegando la cerámica en el vidrio. En ese caso, cuando está muy, muy húmeda, tiende a pegarse mucho en todas las herramientas. Sí, sí me di cuenta al principio Sí, que se iba a pegar con el vaso. sí. Pero por eso el paño ayuda N, porque va absorbiendo esa humedad, entonces, y no va quedando la cerámica en todas las herramientas. Siempre hay que ir Ya. limpiando porque si no va quedando todo ahí después pegoteado en la misma pieza. ¿Mm? Pero qué bueno que te animaste y que te resultó ahí el eclipse. Estoy Roberto, pendiente del ¿podrías vaso. mostrarla? Ponerle la cámara de nuevo para sacarle una fotito, un pantallazo, A porque ver, no alcancé. Muéstranos tu eclipse. Espérate. espérate. Eso es. No sé Súper. si... Muchas gracias. Yo ya aquí tengo algunas fotitos capturadas. Ya, súper. Ahí está ahí. Ahí. Acá. ¿Cómo hacer para darle más curva a la placa y que no se parta? La cerámica es súper elástica, como les decía al principio, ¿cierto? Pero tú solamente con un poco de agua tú puedes ir haciendo que se vaya curvando. ¿Ya? No hay si tú quieres una curva muy, muy cerrada, ¿cierto? No puedes hacerla no puedes hacerla muy rápido, ¿ya? Porque te va a pasar eso, sino que tienes que ir dándole tiempo a la cerámica. Entonces tú puedes ir curvándola de a poco, ¿ya? De a poco, y dejarla que se seque un poco y después curvarla de nuevo. Y en la parte, ¿cierto?, de afuera de la curva, ir agregándole agua. Siempre ir humedeciéndola. De esa forma tú puedes ir curvando más la pieza y así no se va a romper, ni se va a agrietar tanto. Ese puede ser uno de los tips para que te ayude a eso. ¿Sí? ¿Sirvió? ¿Sí? Ramírez Ya sé. Martínez. Súper. No sé si el Roberto tiene algo que le haya dificultado, algo que... Tenía una consulta si uno cuando trabaja con cerámica, al secarse ya se le puede echar agua, algún líquido, o hay No, que hornearlo igual. mira, como comentaba al principio, hay una gran diferencia entre la arcilla y la cerámica. ¿Ya? El barro y la arcilla es lo mismo y es el término que se utiliza para
para el barro y la arcilla que vuelve siempre a ser barro, siempre se vuelve a su estado de barro en el fondo. ¿Ya? Ah, ya. Cuando tú pones este barro, esta arcilla, a alta temperatura, sobre los 900, sobre los 1000 grados, recién ahí se convierte en cerámica. Y recién ahí tú la puedes usar echándole agua, por ejemplo. ¿Y se puede meter al horno sin el esmalte? No, ¿O mira, el esmalte solamente para el color? lo que pasa es que en el fondo lo que hace el fuego es que elimina cualquier partícula de agua que tenga la cerámica y la tiende a compactar, ¿ya? Entonces eso hace que tú puedas ponerle agua y nunca más va a volver a ser barro, ¿ya? Imagínate que tenemos piezas, vasijas, piezas de cerámica de los precolombinos de, o sea, 2000 años antes de Cristo, y todavía existen. Y eso es simplemente porque ellos quemaron ese barro, ¿ya? Y por eso se conserva. ¿Ya? Si tú no lo quemas, vuelve a ser barro siempre, vuelve a ser lodo. ¿Ya? Ahora, Ya. no sirve el horno de la casa porque el horno de la casa llega a 250 grados aproximadamente. Sí, por ahí. ¿Ya? Y las cerámicas se queman sobre los 900 grados. Por eso Sí, caleta. siempre es recomendable, bueno, arrendar un horno. Hay lugares en Santiago que arriendan horno cerámico, o bueno, también si es que existe la posibilidad, hay quemas artesanales, como lo hacían también los antiguos. Ya, estas quemas Bueno, que con obviamente fogata. ahí está la expertise del artesano, porque él ya tiene cierto al ojo, digamos, las temperaturas que va alcanzando las maderas, etcétera, ¿cierto? Cuando lo Y van con quemando. un horno de barro se podría llegar a esa temperatura. Los hornos de barro tienden a tener más temperatura, sí. Si tú tienes o tienes ahí o tienes la posibilidad de quemarlo en un horno de barro, yo te diría que lo intentases. Que lo intentes, porque los hornos de barro llegan a más de 250 grados, ¿ya? Porque también depende de cuánta leña, cuánto carbón tú le pongas, entonces tú vas controlando un poco eso. Ahora, si tú la quieres, ¿cuál es el tiempo? El tiempo que necesita una cerámica en cocción, sobre todo si es una cocción artesanal, así como en un horno de barro, yo diría que tienes que tenerla por lo menos unas 5 horas a fuego alto. Sí, porque se demora harto. ¿Ya? Se demora harto y piensa que tampoco va a tener siempre la misma temperatura. Entonces, en los hornos industriales lo que pasa es que también la pieza está unas 5 o 6 horas, pero el horno tiene una curva de temperatura, entonces llega hasta la temperatura máxima que tú quieres que se queme la cerámica y después baja esa temperatura. Y entre todo ese proceso, ¿cierto? La cerámica va perdiendo la humedad, se va compactando, ¿ya? Pero ahí es más controlable. En los hornos, en estas quemas artesanales, tú no puedes controlar eso. Entonces, eh, habría que probar. Sí, habría que probar Ya. ahí cómo te resulta. Es bonito Sí, no. también, es bonito, un poquito, es bonito cuando uno quema la cerámica y tiene la posibilidad de verla, porque se vuelve muy roja, se pone un rojo vivo como un metal, muy, muy, muy rojo, y va cambiando las coloraciones de rojo. O sea, de verdad que también es todo un mundo fascinante el lado de la... Si este ya es fascinante, el poder crear con las manos, todo el otro mundo de la cerámica, desde el quemar, de los esmaltes, de las coloraciones, también, ¿cierto? Es un mundo muy fascinante que si tienen la posibilidad de hacerlo y se interesan, feliz. Feliz de que puedan tener esa experiencia. ¿Mm? Gracias.
Miriam, igual es como todas estas cosas surgen en la medida en que uno conoce una disciplina y cómo se va adentrando. La maravilla, porque si en la cerámica precolombina, desde el curso que tú también vas a impartir el próximo semestre, me dice la maravilla que en culturas tan antiguas cómo manejan esas cosas. Nosotros estamos súper complicados porque no tenemos hornos, ¿me entiendes? Exacto, Y se valora con mayor razón, digamos, el trabajo que tiene esta disciplina. Así que no sé, es muy bonito, es muy noble, finalmente termina siendo muy noble el barro, después de que tú decías que es algo que uno lo ve así, que ojalá no esté el barro, pero aquí se trabaja de una manera tan noble, tan linda. Sí, pues sí, eso también es como, es lo bonito de esto, es como un material tan básico, pero tan complejo a la vez, y que me permite tantas cosas. Así que qué bueno El que... proceso creativo también, porque eso es importante. O sea, tú puedes pensar desde lo utilitario, como decías tú, pero también lo puedes pensar desde la mirada creativa, desde el arte, desde la escultura, desde la impronta. O sea, el compañero aquí, Roberto, pensó en un eclipse, es lo que él tenía en su cabeza y quiso dejarlo reflejado ahí. Y uno podía hacer una pieza artística con eso, de algún contenido más allá de que si sirve para algo o no. Entonces, Exacto, eso y también te permite otras posibilidades. eso es lo bonito también de pensar de que, bueno, los mismos precolombinos utilizaron esta cerámica para plasmar su cosmovisión, o sea, su quehacer, sus inquietudes, su pensamiento, ¿cierto? Y gracias a eso lo sabemos, así que la cerámica es simplemente un medio de expresión. Ya de ahí a que uno lo tome como algo utilitario o como algo más, ¿cierto?, más artístico, más contemporáneo, ahí es, digamos, elección de cada uno. Todo, bueno, también tampoco sin desmerecer lo utilitario, porque pensando que los precolombinos también dentro de sus mismas cosas utilitarias dejaron mucho registro de ellos, así que la invitación siempre es a experimentar, a crear y a atreverse, en el fondo, si es eso. Atrévanse a comprarse una cerámica, una arcilla, cualquiera sea, porque no vamos a entrar en detalle en eso, todo un mundo, pero cualquiera sea les va a servir, y cualquiera que compren les va a servir todos estos tips que estamos dando para poder crearla. Así que, y no sé si ¿cómo se llama este niño? El que estaba acá, el Roberto. Si no tiene la posibilidad de quemar, lo que podrías hacer es que una vez que la pieza esté bien seca, puedes pintarla con acrílico, si es que quieres colorear. ¿Ya? Es una opción. Es una opción, digamos, artesanal. Poder colorear con acrílico, pero no puedes aplicarle agua, eso sí. No podrías volver a lavar ni nada. O sea, queda como un objeto Un más... adorno. ¿Cómo, perdón? Un adorno. Claro, como algo más decorativo, ¿cierto? Que algo utilitario. Una vez que tú la lleves al horno y el barro se convierte en esta pieza de cerámica, ahí tú la puedes utilizar de la forma que quieras. Puedes ponerle agua, puedes usarla para ponerla al horno, para ponerla en la lavavajilla, todo lo que tú quieras. Ah, ya. La cerámica no se puede trabajar. ¿Cómo? La cerámica no se puede trabajar. ¿No se puede Comprar trabajar? cerámica, comprar cerámica y moldearlo. Es que, como te decía, el error siempre está en el significado de los conceptos, porque la cerámica es el barro, pero que ya está quemado, Ah, ya. que ya está en el horno. Entonces hay que empezar desde el barrio, sí o sí. Exacto. Moldeando y después. O sea, es que hay lugares, por ejemplo, que te venden el barro como cerámica, te dicen es cerámica, pero en verdad es barro igual. ¿Ya? Si el concepto es que tú siempre partes con un barro o con una arcilla, y cuando ya esto está quemado, recién ahí podríamos hablar de cerámica. Ya.
¿vale? Entonces, no sé si se entiende. Que vi varios videos así, trabajando con cerámica, entonces Ujú. ahí me caía la duda. Claro, es que por eso te digo, a veces uno también, y yo también recurro en ese error, digamos, de decir, ya, estoy amasando la cerámica, pero en verdad es porque esto sería cerámica si yo lo llevase al horno, ¿ya? Pero siempre es barro o arcilla, es lo mismo, ¿ya? Y cuando ya el barro o la arcilla está en el horno, sale del horno, recién ahí es cerámica. Hay una expresión, yo ignorantemente pregunto, Ujú. cerámica en frío cuando dicen, ¿eso es otro material? Sí, ese es como una cerámica falsa, como acrílica, como inventada, digamos. No es que esté de forma noble, natural en la naturaleza. Esa es una invención, digamos, para justamente no llevarla al horno, pero es artificial. No es natural. Que se puede ser que uno ha visto cosas que hacen figuras en Sí, cerámica en frío y dicen no requiere cocción. Claro, es como que viene el arroz pregraneado, una cosa así. sí. Y ya está Igual, hecho el proceso. sí. Se trabaja de forma similar, pero no es lo mismo porque tiene otra textura. eh, entonces, no. Igual pueden probar, obviamente sí, pero, pero la gran diferencia es esa, en el fondo, que no es el barro noble, digamos, que se encuentra en las laderas de los cerros, etc. ¿Mm? Eso. Da la gracia. ¿Mm? Súper, ¿Ya? Miriam, Así que hermoso, hermoso. los dejo invitados para la próxima. Vamos a tener otra técnica con la misma arcilla. Así que nos vemos el próximo viernes. ¿Mm? Súper. Todos invitados a participar. Invitar a la familia, amigos, todos los que estamos acá. Bueno, hemos hecho la convocatoria, entendemos que ha sido Sí, lógico. complejo agregar una actividad más, pero bueno, Ujú. los que estamos presentes y también va a quedar este registro para subir en las redes sociales para que más gente Ok. pueda disfrutar de esto. Así que muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes y nos vemos para la próxima. Chao, Chao, chao. chao, que estén bien. Chao, chao, Chao. Roberto.